Recording in Bien, progress. vamos a empezar con la clase. Como vieron ustedes, el título de hoy es Trabajo y Energía. Vamos a hacer algunas consideraciones iniciales. Imaginemos un objeto que experimenta un desplazamiento. Esto que está acá me está incomodando. Que experimenta un desplazamiento S, bajo la acción de una fuerza constante F. Fíjense que al principio vamos a ver el tema de... Empezó hace eh, mucho. no, recién empezó. ¿Quién dijo? Bueno, parece que tenía el micrófono abierto. Bien, tenemos un objeto que le aplicamos una fuerza constante F y lo que va a producir es un desplazamiento entre el punto A y posteriormente el punto B. Esto que tenemos acá es lo que llamamos el desplazamiento en el eje X, ¿sí? Consideraciones y cuestiones teóricas que vi que el otro día en el examen me hacían algún tipo de pregunta con respecto al teórico. Prestemos atención y seamos precisos y claros al momento de realizar las resoluciones y las respuestas correspondientes. La fuerza y el desplazamiento son magnitudes vectoriales. Vamos a empezar por ahí. Sin embargo, en el trabajo solo se tiene en cuenta la componente de la fuerza que actúa en la dirección del desplazamiento del cuerpo, por lo que el trabajo es una magnitud escalar. Entonces tenemos fuerza y desplazamiento como magnitudes vectoriales, pero el trabajo lo tenemos como una magnitud escalar. Definimos el trabajo realizado por una fuerza constante que actúa sobre un cuerpo que se mueve en movimiento rectilíneo. Prestemos atención a la precisión de los conceptos, como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, cuando el desplazamiento S coincide con la dirección del eje X. La ecuación resulta: el trabajo es igual a la magnitud escalar de la fuerza por el desplazamiento, pero sabemos que la fuerza es la fuerza ejercida en el eje X y la la correspondiente descomposición en el diagrama que estuvimos trabajando clases anteriores. Tenemos esta fórmula que es trabajo realizado por una fuerza constante, donde tenemos WF es igual a a la fuerza por el coseno de θ multiplicado por X, donde W es el trabajo realizado por la fuerza, su unidad de medida es el Joule, F es la fuerza constante, unidad de medida es el Newton, X es el desplazamiento del cuerpo y su unidad de medida es el metro, y por último, θ es el ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. ¿Sí? Prestemos atención a eso, estemos atentos con con esos elementos que van a resultar claves al momento de realizar nuestras, nuestras ejercitaciones. En el caso de que la fuerza sea constante, el valor del trabajo coincide con el área de un rectángulo, tal como puede observarse en la siguiente figura. Fíjense que acá tenemos en el eje Y lo que son las fuerzas y en el eje X lo que es el desplazamiento en X, donde nosotros tenemos esta situación de estudio y la fotografía en dos situaciones, en X, XA y en XB. Fíjense que acá la fuerza es una línea horizontal constante, ¿sí? Y el valor del trabajo es qué es lo que ocurre entre un momento, entre un corte que yo realizo y el otro. ¿Alguna duda? Perdón, antes de continuar. Estas son como las nociones más sencillas que tenemos que manejar. ¿Alguna inquietud? ¿Avanzamos? ¿Para qué están resaltados los puntos XA y XB, perdón?
¿Cómo me preguntaste? No escuché el principio. En el sistema de coordenadas tenemos el punto XA y el punto XB. ¿Para Sí, qué estaban esos dos puntos? esos son los dos momentos en los cuales este si se quiere, está en reposo y este es el, el momento, el desplazamiento que sufrió un objeto después de haber sido atravesado por una fuerza externa. Ah, ok, sería como la posición inicial y la final. Exactamente, Ah, bien, exactamente. gracias. Por favor. Profe, tengo otra duda. Sí, Entiendo que ese es el gráfico para una fuerza constante. ¿Puede mostrar un gráfico para fuerzas no constantes, así como que termino de entender el concepto? no, es que vamos a trabajar siempre bajo esta hipótesis de sacar trabajar con una fuerza constante en distintos momentos. Después vamos a estudiar los diversos momentos que pueden ocurrir y aparecer en una situación problemática. Pero lo importante es que tenemos el concepto de esta fotografía y el estudio que hacemos entre una situación A y una situación B. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que ocurre cuando eh, cuando el trabajo es representado de acuerdo a una fuerza que es constante? ¿Sí? Claro, está bien. Bien, fíjense que estamos trabajando con una fuerza constante. Parto desde ahí y digo lo siguiente. Consideremos un cuerpo que se desplaza a una distancia d hacia la derecha. El trabajo puede ser el siguiente. Podemos tener trabajo motor opositivo, es decir, cuando F se desplaza y el ángulo, fíjense lo que tenemos acá. El ángulo tita es eh, más grande que cero y más chico que 90. Es decir, que vamos a tener un desplazamiento sí o sí positivo. En cambio, vamos a tener un trabajo de resistencia o negativo cuando el ángulo sea mayor a 90 y menor a 180. Fíjense que ya en este caso el desplazamiento ocurre en el otro sentido. Por eso es que trabajamos con trabajo negativo y trabajo positivo. Energía mecánica y fuerzas no conservativas. Esto es otro de los conceptos que tenemos que empezar a manejar y que vamos a desarrollar más que todo en la cuestión práctica, en la parte práctica. Si sobre un sistema actúan fuerzas no conservativas, la energía mecánica no se conserva. Por ejemplo, un bloque que es empujado por una fuerza constante F desde A hasta B. Tenemos esta situación. Nosotros tenemos, a ver que si puedo conectar de nuevo la tableta para dibujar. Nosotros tenemos la energía mecánica en la situación A y tenemos la energía mecánica en el momento B. Fíjense que ahí al costado, los enunciados nos dicen lo siguiente. En el momento A, no es la energía mecánica en A no es igual que la energía mecánica en B. ¿Por qué? Porque este bloque está siendo empujado por una fuerza F. Entonces, cuando hacemos el desagregado de esta energía mecánica, nosotros sabemos que es la energía mecánica inicial más el esfuerzo, el trabajo realizado por la fuerza. Y sabemos que, habíamos dicho anteriormente, perdón, que el trabajo es la fuerza por la distancia, ¿sí? Por el desplazamiento. Fíjense que estamos trabajando con fuerzas no conservativas, es decir, que no conservan la energía. El del ejemplo 2 dice, un bloque es detenido por la fuerza de fricción desde A hasta B. Entonces,
Fijémonos que tenemos la energía mecánica en A es distinta que la energía mecánica en B, sabiendo que la energía mecánica en A está siendo sometida a el esfuerzo de la fricción. Entonces, en este caso, esta fuerza de fricción está siendo negativa. Recordemos que lo que hace la fricción es producir algún tipo de impedimento en el avance de la fuerza que yo estoy ejerciendo. Y a modo de resumen tenemos lo siguiente. Vamos a tener energía mecánica. Vamos a tener energía mecánica, que la vamos a representar con EM. Vamos a tener energía cinética, que la vamos a representar con la letra K. Y dentro de eso vamos a tener traslacional, es decir, cuando nos desplazamos en el eje X. Y rotacional, cuando aparece momentos. Por último, vamos a tener la energía potencial, que lo vamos a representar con la letra U, que es energía potencial gravitacional, que es cuando aparece la gravedad y trabajamos en el eje Y. Y por último, la energía potencial elástica, que es la que aparece en los resortes. El día de hoy vamos a repasar este cuadro de situación y vamos a ver cómo vamos a resolver esta situación. Salvo, en esta clase no vamos a ver energía cinética rotacional. Vamos a ver algunos casos. Energía cinética traslacional, que lo vamos a representar con K, es aquella energía que posee debido a su movimiento. La energía cinética de un cuerpo de masa m en kilogramos y de una velocidad v en metros sobre segundo está dada por 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Todas estas funciones, estas fórmulas las vamos a tener que empezar a relacionar. Después vamos a tener la energía potencial gravitacional, que es la energía que posee un objeto debido a su posición en un campo gravitacional, donde vamos a tener masa por la gravedad por Y, que Y es de acuerdo a los problemas que tengamos, van a ser la posición y el sistema de referencias con el que nosotros estemos trabajando. Para poderla determinar debemos elegir un sistema de referencias. Por ejemplo, fijémonos esta situación. Yo tengo el momento 1 y el momento 2. Si yo me posiciono en este lugar, hago este corte, I1 va a ser H e I2 va a ser 0. Perdón, yo me estoy ubicando en el piso. Entonces, yo acá tengo el nivel 0 y la posición 1 va a estar dada por la altura. ¿Sí? Entonces, la energía potencial gravitacional va a ser en 1, va a ser la masa por la gravedad por esta altura. En cambio, por ejemplo, si yo digo que mi nivel 0 va a ser este, el punto 2 va a ser la distancia que hay de acá hasta acá, que va a ser negativa. Entonces, esta función, esta fórmula va a ser la masa por la gravedad por la altura, que va a ser negativa. Recuerden que en este caso, ustedes van a tener libertad de acción para poder decidir dónde ubicar ustedes los distintos problemas y a partir de eso, cómo resolverlos. En muchos casos debemos llegar, o en la mayoría de los casos, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Se entendió esto del nivel? Eso es clave para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna duda?
¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, No, profe. avanzamos. Bueno, avanzamos. Después vamos a tener la energía potencial elástica, que es la que decíamos con la UE, que es la energía que almacena un objeto elástico al ser deformado, por ejemplo, cuando comprimimos un resorte, cuando se estira la cuerda de un arco para lanzar una flecha. La energía queda almacenada hasta que se quita la fuerza y el objeto elástico regresa a su forma original. La deformación puede implicar comprimir o estirar dicho objeto. La fórmula que tenemos es un medio de K por X al cuadrado. Fíjense que en la anterior, cuando estábamos trabajando con la gravedad, estábamos trabajando sobre el eje Y. En este caso, estábamos trabajando en el eje X. Y K es la constante de un resorte y que se mide en newton sobre metros. Y X es la compresión o elongación del resorte y se mide en metros, ¿sí? Vamos a ver ahora un par de casos prácticos donde vamos a analizar y vemos cómo resolver esta cuestión. Casos teóricos. Fíjense que tenemos el objeto acá, de acá hasta acá, esta X que nos marca es la deformación que sufre el resorte y que al soltar la fuerza es lo mismo que es la reacción que tiene este resorte cuando expulsa ese bloque. ¿Alguna duda sobre esto, chiquis? A ver, iba a ver el chat que la clase se graba y sí, a Milcar, la grabo y la subo. ¿La constante del resorte se puede calcular o nos la tienen que dar? La podemos calcular y nos las pueden dar. Vamos a ver casos de los dos. Y recuerda, aprovecho lo que dice Amilcar y lo hago extensivo para todos. Es esta cosa de que todas las clases se graban, las clases se suben a la V de lo visto. Sobre todo lo que vamos conversando y sus dudas, capaz que la duda de un compañero o una compañera es la de otro, así que nos debe servir. Bien, terminamos con esta parte teórica. Vamos a pasar a nuestra clase práctica. Bien, tenemos el ejercicio 4 de la guía de Educo, que no sé si cambiaron los números, qué sé yo, pero tenemos esta situación. No sé si lo pueden ver, porque ahí cambié de pestaña ahí la presentación. No sé si se puede ver. Sí, profe, Sí, se ve. profe, se ve bien. Perfecto. Vamos a leer el enunciado. Recuerden lo que les dije cuando rindieron. Presten atención a lo que dicen los enunciados y solo respondan lo que se les pide. No se le, pi- no figure, no hagan más de lo que no se dé. Un cuerpo de masa M 0,5 kilos cae desde 1 metro sobre un resorte de constante K 2000 newtons. Se pide la compresión máxima del resorte y después la variación de la energía potencial gravitatoria y nos pide que consideremos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado como la gravedad. Bien, fíjense que en este gráfico que tenemos acá, nosotros tenemos tres situaciones. Tenemos la situación A, la situación B. En el medio ocurre que este resorte se comprimió y tenemos un desplazamiento en este sentido. Es decir, el bloque cae desde acá hasta acá, si se quiere, y esto hace
que comprima esta parte. ¿Qué es lo que nos pregunta a nosotros? ¿Cuál es la compresión máxima de ese resorte? Bien, vamos a intentar iniciar a resolverlo. Y dice, entre los momentos A y B no hay fricción, entonces la energía mecánica se conserva. Son las primeras consideraciones, cómo yo voy cargando de concepto teórico lo que, la manera de resolver esta situación problemática. Bien, fíjense que yo empiezo a cargar y digo lo siguiente. Yo me voy a posicionar en este punto y voy a decir que esto es cero. Mi sistema de referencia va a ser cero, entonces yo voy a decir que la distancia que tengo de cero hasta el punto inicial de A es 1 metro, que tengo acá más X, que yo no lo sé. Recuerden que esto es decisión de cada uno. ¿Dónde ubica eh, el sistema de referencias? Si yo me hubiese posicionado el cero acá, yo voy a tener que esta distancia va a ser de -1 menos X. ¿Sí? Pero eso ya forma parte de otra situación. Entonces, planteo lo siguiente. La energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. En A, yo tengo energía cinética, energía gravitatoria y energía elástica. Fíjense que yo hago los tres planteos. ¿Sí? En B, yo tengo la energía cinética, la energía gravitacional y la energía elástica. Fíjense que K, desplazamiento tengo cero, gravitacional sí tengo, ¿sí? Porque tengo un desplazamiento en vertical, y la energía elástica es cero porque todavía, entre esto y esto, todavía no me influye lo que es el elástico, el resorte, perdón. Sin embargo, cuando yo analizo la parte de la energía mecánica en B, ahí sí voy a considerar la energía elástica en B. Resolviendo, voy a quedar en lo siguiente. Habíamos dicho, energía gravitacional es masa por gravedad por la posición en A. Y del otro lado tenemos un medio de la constante del resorte por x al cuadrado. Entonces, hago el planteo de esta situación y fíjense dónde llegamos. Debemos ordenar esta ecuación de segundo grado y la resolvemos por medio de Bhaskara, es decir, igualamos todo esto a cero y nos queda 1000 N por x al cuadrado menos 4,9 newtons menos 4,9 joules. Entonces, X, que es la deformación máxima de este resorte, es 0,072 metros. Y ahora les pregunto, ¿qué significa ese valor? ¿Qué representa? ¿Alguno o alguna que me pueda contestar? Eh, ¿Cuánto se va a contraer el resorte, profe? Bien, perfecto, perfecto. ¿Y eso? ¿Por qué es positivo? Porque vuelve a su forma original después de contraerse. Mm. Fijémonos. Porque si Sí, está en sí, una... sí, por favor, continúe. Bien, Víctor. Bien, fíjense que yo tomé como referencia esta. Si yo hubiese considerado esto, seguramente me daba negativo. ¿Sí? Está perfecto que entendamos qué significan esos valores y cómo y qué representan al fin y al cabo. Bien, entonces tenemos
la deformación máxima del resorte. Y después tenemos variación de la energía gravitacional. Lo planteamos como una diferencia entre las energías finales e iniciales. Perdón, chicos, se me desconecta la tablet y no sé por qué se me... Entonces, fijémonos el planteo que yo hago. La diferencia, la variación de la energía gravitacional es la energía gravitacional en B menos la energía gravitacional en A. Entonces tenemos, habíamos dicho en B es cero y en A es masa por la gravedad por la posición inicial de A, que habíamos dicho que era 1 más X y habíamos dicho que X era 0,072. Entonces, resolviendo esto, sabemos que la variación de la energía potencial gravitatoria es de menos 5,25 joules. ¿Estamos bien hasta acá? Fíjense que en este caso, insisto, tenemos la constante del resorte. Creo que vamos a ver uno ahora, ahora o más adelante, donde vamos a tener que averiguar esa constante. ¿Alguna duda, chicos? Chicas, voy a ver el chat. Uno más X sería lo siguiente, Lautaro. Recordemos que yo posicioné mi cero acá. Entonces, cae desde 1 metro sobre un resorte. Es decir, yo sé que esto en un primer momento va a caer acá, es decir, va a caer 1 metro. Este resorte va a comprimir y el bloque se va a posicionar en B. Esta X, yo no sé cuál es, pero sí sé que va a ser el resultado de la compresión de ese bloque sobre el resorte. Entonces, 1 más X es la incógnita que yo planteo sobre esta altura que desconozco. ¿Está bien, Lautaro? Perfecto. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? ¿Pasamos al próximo? Sí, profe. Bien. Como se muestra en la figura, una partícula de masa 15 gramos se desliza sobre un alambre. Si la fuerza de rozamiento es despreciable y en el punto A la velocidad es de 2 metros sobre segundo, se pide cuál va a ser la velocidad en el punto B y en el punto C. Bien, perfecto. ¿Cuál es la primera particularidad que tiene este ejercicio? A ver en el chat. Repito de nuevo, ¿cuál es la primera particularidad que tiene este problema? Que hay como tres momentos a lo largo del ejercicio, ¿o no? Bien, esa es una. ¿Cuál sería la otra? Fíjense en las unidades. Habíamos dicho que alturas las trabajábamos en metros y masa trabajábamos en kilos. Entonces tenemos que estar atentos a eso. En el primer momento hay energía mecánica gravitatoria. Perfecto. Vamos a analizarlo. Bien. Datos. Velocidad en A, sabemos que es 2 metros sobre segundo. Velocidad en B, no la sabemos. Velocidad en C, tampoco la sabemos. Sabemos que la posición en A es de 0,8 metros, la posición en B es 0 y la posición en C es 0,5 metros. Fíjense que yo tomé este nivel de referencia. Tenemos este nivel de referencia.
Por conservación de energía mecánica, sabemos que la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B. Entonces hago el planteo y el desarrollo ya directamente. Fíjense que yo estoy trabajando solamente con conservación con energía mecánica. Entonces, energía cinética en A, más la energía gravitatoria en A, más la energía elástica en A. Fíjense que tenemos, esto sí tenemos desplazamiento, esto sí tenemos gravedad. Lo que no tenemos es energía elástica. No hay nada que esté comprimiendo o traccionando o estirando ese objeto. ¿Sí? Entonces, del otro lado tenemos la posición en B, que tenemos energía cinética, energía gravitatoria y no tenemos elástico. Por eso es que acá vamos a tener el desarrollo del ejercicio 0 y 0. ¿Se entiende eso? Vamos a ver en el chat alguna. Fíjense, Santiago, cómo yo agarro y hago el planteo. Recuerden que está ahí, es interesante, bueno, es importante, más que interesante, que estemos atentos al análisis de un problema, porque si no, eh, nada, quizás podamos resolver mal. Entonces tenemos cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, gravitacional, masa por gravedad por la posición en A. Y del otro lado tenemos un medio por la masa por la velocidad en b al cuadrado más la masa por la gravedad por la posición en b. Haciendo este desarrollo, me va a quedar lo siguiente, que la velocidad en b va a ser de 4,43 metros sobre segundo. Nosotros tenemos tres velocidades. Habíamos dicho la velocidad en A, que valía 2, la velocidad en B, que la calculamos, y es 4,43. ¿Cómo va a ser la velocidad en C? ¿Va a ser mayor? ¿Va a ser menor? ¿Va a ser menor que en B? Por ejemplo, vamos a hacer ese supuesto. La velocidad en C, ¿cómo va a ser con respecto a la velocidad en B? A ver quién contestó. Alejo, va a ser Menor a menor. ver, ¿Por qué va a ser menor? porque hay un plano inclinado que se opone a al movimiento. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Y fíjense que es diametralmente opuesto a lo que estábamos trabajando anteriormente. ¿Sí? ¿Qué significa diametralmente opuesto? Cuando analizamos entre A y B, esta gravedad me lo va a impulsar para allá. Entonces, es entendible que yo tenga eh, la velocidad mayor. En cambio, acá, cuando haga esta vuelta, va a estar influenciado por la gravedad que va a tender a traerlo hacia abajo. Va a presentar resistencia. Entonces, hacemos el mismo planteo y nos da que 3,14 es la velocidad en el punto C, tal como el balón. Ustedes quizás me digan, pero eso es nociones básicas o es muy sencillo. Esta cosa de darnos cuenta cuándo va a ser mayor, cuándo va a ser menor. Pero resulta clave al momento de poder resolver y tener los resultados acordes a lo que se nos pide. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Yo, profe, Sí, no es tanto de este ejercicio particular, sino de la resolución de ejercicios de esta parte. En sí, la parte teórica de hace unos minutos sí, mencionó que había dos tipos de energías cinéticas
y dos Sí, tipos de energía potencial. En sí, estos ejercicios no consideramos la energía cinética rotacional. no. Acá no estamos considerando rotacional. Rotacional vamos a ver más adelante. Es otra Ah, clase. bien. Y en Acá estos vamos a ver, ejercicios, ¿cómo acá vamos a, reconocemos que no consideramos la rotación? porque fíjate que uno, a partir de la lectura del enunciado, y dos, porque no hay un pivot que nos esté diciendo cómo gira eh, un objeto de acuerdo a una fuerza externa. Que eso lo vamos a ver en la clase que el lunes que viene, no, el otro. En ese Bueno, sentido, quédense gracias. tranquilos. Por favor. Bien, chat. Profe, ¿puede repetir de cómo saber cuándo es mayor? Sí, claro, Tino. Perfecto. Bien, fijémonos que yo tenía esta situación A, B y C. Si yo no supiera esto, yo tendría que hacer lo siguiente. La velocidad en A, cómo va a ser con relación a B y cómo va a ser la velocidad en B con respecto a la velocidad en C. Si yo hago un corte acá, yo sé que esta velocidad, como va descendiendo, la gravedad va a hacer que la velocidad aumente. Entonces, yo de movida sé que la velocidad en este punto va a ser más grande que en este punto, por la fuerza de atracción de la gravedad. ¿Sí? En cambio, si yo hago el otro corte, vamos a ponerlo acá. Si yo hago el corte y el análisis de acá a acá, yo sé que acá yo se cuento con una velocidad. Cuando empieza a subir esto, la gravedad va a presentar cierta resistencia al avance o a la continuidad esta, de esta partícula. Entonces, yo ahí sé que la velocidad en B va a ser mayor que la velocidad en C. ¿Está bien, Tino? Fíjate que en este caso yo no, previo a hacer cualquier tipo de cálculo, hago ese análisis, si se quiere, teórico. Bien, buenísimo, Tino. Vamos con otro problemita. Y les digo, para que estemos atentos con esto. El sábado, no sé si alguno tiene compañeros o compañeras que cursan los sábados. El sábado rendimos y tomamos este ejercicio. Obviamente con distintas alteraciones, pero eh, al fin y al cabo era el mismo ejercicio. No sé si se lo han comentado. Bien, solemos tomar este ejemplo, este problema, así que resulta clave que lo podamos entender. Dice lo siguiente, un carro de masa M, 2 kilos, se desplaza sin fricción, que acá es clave esto, sin fricción, a lo largo de una superficie de la figura 1 y pasa por este punto, a una velocidad, la velocidad en P, de 10 metros sobre segundo. Considerar la gravedad como 10 metros sobre segundo. Se solicita demostrar que el carro llegará a R. Determinar la velocidad del carro para pasar por R. Fíjense e insisto sobre esto, chicos. En el primero nos dice demostrar y en el segundo nos pide determinar. Entonces eh, vamos a intentar abordar este problema. ¿Alguno no entendió la situación?
¿Se Sí, entendió? profe. Bien, Teniendo en cuenta la velocidad que tiene el móvil, tenemos que determinar si, bueno, con la velocidad y el impulso que puede llegar a ganar en esa bajada, va a poder superar, por así decirlo, esa altura. exactamente, exactamente. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Este carro viene de atrás. Yo no sé cuánto, no me interesa saberlo, pero cuando pasa por acá, por P, viene con esta velocidad, ¿sí? Lo que me pregunta es demostrar que este con esta velocidad va a hacer esto. Eso es lo que me pide. Entonces tenemos datos del problema, la masa, 2 kilos, la velocidad en el punto P, 10 metros sobre segundos, y la gravedad, 10 metros sobre segundos al cuadrado. Planteamos una igualdad de la energía en los momentos P y R. Entonces, tenemos acá un medio de la masa por la velocidad P al cuadrado más la masa por la ubicación en P, por la gravedad, igual un medio de la masa por la velocidad en R más la masa por la posición en R al cuadrado por la gravedad. Resolviendo esto, nos, nos queda lo siguiente. 50 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado más 20 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado es igual a la mitad de la velocidad en R más 35 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Aguárdenme y discúlpenme que se me vuelve a desconectar la tableta. Bien, resolvemos uniendo todo esto que teníamos acá. Entonces me va a dar la velocidad BR, que es 8,36 metros sobre segundos. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto? Fíjense que acá dice, como BR es mayor a cero, esto significa que el carro pasa por R. Yo ahí que hice, demostré y averigüé la velocidad en R. ¿Por qué les nombraba esto al principio sobre si conocen o no un colega o alguna colega de que haya rendido el sábado? Porque le hacíamos la misma pregunta, demostrar esto y determinar lo otro. Es decir, cuando resolvemos una cosa, automáticamente estamos demostrando lo otro, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Se entendió lo que hice? A ver el chat. Sí, profe, Perfecto. porque si podemos determinar la velocidad en el segundo punto, automáticamente demuestra que el móvil llegaría a R, si no no nos daría resultado. O nos Perfecto. daría cero en todo caso. Que Perfecto. tampoco, porque Ahora, podría llegar con velocidad cero. sí, puede ser. Ahora, ¿qué hubiese pasado si esto nos daba negativo? ¿Puede darse ese Demuestra, caso? Significaría que que el móvil no habría llegado al punto. claro. Perfecto, perfecto. Una pregunta. Antonella, perdón, Antonella, ¿qué pasó con la masa que no lo vi? ¿A qué te referís? Y después, Ah, ¿se me escucha? sí, Antonella, Preguntaba porque entendí que
movimiento, la energía traslacional Sí, lleva masa, sí, igual que la gravitacional, sí. pero ahí no, o sea, en un momento se saca la masa y no se pone que es 2 kilos. Ujú. Quería preguntar qué había pasado. Fijémonos que yo tengo. Sí, ahí me faltó. Sí, me faltó agregarlo. No, Pero profe, usted este, cancele la masa porque está presente en todos los términos. Entonces la sí, cancela. sí, 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 sí. Gracias, gracias. Perdón, vi otra cosa y. Bien, ¿por qué les digo que estemos atentos con este? Eh, puede darse el caso de que esta altura, perdón, esta altura sea más grande. Entonces, nos va a influenciar al momento de calcular la velocidad. Puede ser que sea más chica, puede ser que que preguntemos esto, si pasa por Q, pero puede ser que le variemos esto, puede ser que le cambiemos la masa, puede ser que cambiemos la velocidad, pero es clave que tengamos este problema, ¿sí? ¿Por qué en este caso nos dieron la altura del punto Q si no lo usamos? ¿O me perdí de algo? No, no lo usamos, pero colocamos siempre estas tres alturas porque nos puede decir, che, ¿cuál es la velocidad por la que pasa por Q? Entonces, sí o sí tengo que tener esa altura. Ah, bien, Es como dato, bien. Gracias. por favor. Bueno, vamos a la última parte. Creo que son dos más que nos quedan por ver y terminamos. Ejercicio 20. Una piedra de 15 kilos baja deslizándose por una colina nevada partiendo desde el punto A con una rapidez de 10 metros sobre segundo. No hay fricción entre la colina y los puntos A. Perdón, no se me cargó la imagen. No hay fricción entre el punto A y el punto B, pero sí en el terreno plano de la base entre B hasta llegar a la pared. Después de entrar en la región áspera, la piedra recorre 100 metros y choca con un resorte muy largo y ligero, cuya constante de fuerza es 2 newtons sobre metro. Los coeficientes de fricción cinética y estáticas entre la piedra y el suelo horizontal son de 0,20 y 0,80 respectivamente. Se solicita qué rapidez tiene l- la piedra al llegar al punto B, qué distancia comprimirá la piedra el resorte, y nos pregunta, ¿el resorte retomará su forma original moviendo nuevamente a la piedra? Bien, fíjense que nosotros vamos a tener la primera situación entre A y B. Sabemos que no hay fricción, entonces la energía mecánica se conserva. Hacemos el planteo, energía mecánica en A es igual a la mecánica en B, y hacemos lo siguiente. Tenemos energía cinética acá, tenemos gravitatoria, tenemos elástica. ¿Qué les parece? Sí, las tres. Tenemos las tres. Fíjense dónde estoy yo acá. Estoy Del entre A y punto B. A B no hay elástica. Bien, perfecto. Tenemos cinética, gravitacional y elástica no. ¿Sí? Distinto va a ser cuando analicemos la parte del resorte. Bien, entonces hacemos el planteo, decimos la energía mecánica en A, tenemos la cinética en A, la gravitacional en A, la elástica en A. Igual a la cinética en B, gravitacional en B,
elástica en B. Bien, tenemos cinética un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por la posición en A. Y del otro lado tenemos un medio de la masa por la velocidad en B. Fíjense que acá ya no tenemos elástica ni tenemos gravitacional. Acá llegó y tenemos ese desplazamiento. ¿Sí? Haciendo el desarrollo, sabemos que la velocidad en B va a ser de 22,18 metros sobre segundo. ¿Estamos bien hasta ahí? Hasta ahí viene fácil, ¿no? Sí, profe. Bien. Vamos a ver lo siguiente. Entre B y C sí hay fricción, entonces la energía mecánica no se conserva. Entonces sabemos que la energía mecánica en B más el trabajo de la fricción es igual a la energía mecánica en C. Pero sabemos que tenemos esta fricción. Entonces, haciendo el planteo, sabemos FR por S. ¿Se acuerdan qué era S? ¿Se acuerdan qué era S? ¿No era la fricción? Eso es FR. Recuerden, S era, Ah, es. recordemos que al principio decíamos que cuando un cuerpo se desplaza eh, por una distancia, que eso es lo que la diferencia entre el punto A y el punto B, que es ese. Fíjense que acá yo tengo los 100 metros más esta X que yo no sé cuántas. Y fíjense que acá yo tengo, me aparece un planteo que dice UC, que es N, que es lo que yo es lo que voy a calcular, ¿sí? ¿Cuánto se va a comprimir eso? Bien, perfecto. Esta UC es el coeficiente de fricción que tenemos acá. Los coeficientes entre la piedra y el suelo horizontal son 0,20 y 0,80. Entonces lo cargamos ahí. Resolvemos acá. Y acá nos quedó como una expresión de... Bien. No, lo que les decía acá, perdón, nos quedó una expresión de x al cuadrado, una cuadrática, entonces lo resolvemos por Bhaskara. Resolviéndolo, calculamos que x, es decir, ¿qué va a ser este x? La distancia que se comprime el resorte. Bien, 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 perfecto, perfecto. Y después tenemos que hacer el análisis entre C y D. ¿Para qué? Para poder resolver lo último que nos plantea. El resorte retomará su forma original moviendo nuevamente a la roca. Es decir, entre el momento C, que está la roca comprimiendo este resorte, y el momento D, que es cuando yo saco. Fíjense que yo tengo esta X. Entre C y D hay fricción, que es la de 0,80.
La energía mecánica no se conserva. Entonces tenemos la energía mecánica en C más el trabajo realizado por la fricción es igual a la energía mecánica en D. Hacemos el mismo planteo. Fíjense que tenemos elástica más el trabajo. Hacemos el mismo planteo. Y nos queda lo siguiente. Y fíjense lo que anotamos. La velocidad en t nos da como resultado un número imaginario. Por lo tanto, la roca no se moverá de nuevo luego de que comprima el resorte. ¿Se acuerdan lo que son los números imaginarios? La raíz de un número negativo. Perfecto, perfecto. Entonces, si yo resuelvo esto, sí, sí o sí me va a dar un número negativo. Lo importante es saber qué significa este resorte, qué significa este valor. ¿Alguna duda? Sí, profe, yo tengo una duda con el tema de los coeficientes de rozamiento, porque Sí, en la diapositiva anterior usamos el 0,20 y en esta usamos el 0,80. No entiendo la perfecto, diferencia en la aplicación. perfecto. Fijémonos acá que tenemos, llegamos hasta ahí y retomemos esta cosa de, nosotros estamos entre B y C, ¿sí? Entonces, entre el punto B y el punto C, ¿cuál es la fricción que aparece? La de la piedra contra el suelo. Perfecto. Fíjate que acá nos dice, los coeficientes de fricción cinética y estática entre la piedra y el suelo horizontal son 0,20 y 0,80 respectivamente. Es decir, esta parte tiene 0,20 y esta parte cuando vuelve tiene 0,80. Por eso nos dice fricción cinética y fricción estática entre la piedra y el suelo horizontal. Y por eso es que se parten en dos situaciones. La situación, el impulso que tiene esta piedra para llegar hasta acá, y la siguiente que es cuando yo suelto de acá hasta acá. Fíjate que en este caso la fricción es más grande porque esta piedra ya no tiene el mismo impulso inicial que al principio. Por eso es que usamos, nos marca que son distintas las fricciones. ¿Se entendió la explicación? Sí, entonces si entendí bien, una es el coeficiente de la fricción que se actúa sobre la piedra en movimiento y una vez Ujú, que llega al resorte y detiene su movimiento, actúa la fuerza de fricción estática que es 0,80 y ahí ya no se exactamente, mueve más. Ok, exactamente. gracias. Y acordate, perdón, no recuerdo tu nombre, me recuerdo. Yo, Mateo. Mateo, acuérdate que cuando ves la película, más allá de que en física solemos sacarle fotos a distintos instantes, pensemos esto como una sucesión de eventos, donde la piedra tiene un impulso al principio, el resorte lo que va a ser aminorar ese impulso y luego la fricción que ejerce el piso va a ser más grande porque la piedra no tiene el mismo impulso inicial, ¿sí? Claro, claro. Bien, gracias. Y creo que terminamos con eso.
Profe, yo tengo Sí, una duda también con el coeficiente de a ver, fricción. a ver si te... Sí, sí, terminamos. Eh, Sí, la única duda que tenía era, ese 147 newtons, ¿de dónde sí. sale? ¿De dónde cree que sale usted? Eh, ¿Sería de alguna fuerza que se realizó? Ujú. Esos 147 es cuando vamos desarrollando las, eh, el desarrollo del enunciado, nos dice que tenemos 15 kilos, el peso, la velocidad, y me dice cuya fuerza constante es de 2 newtons por metro. Entonces, esas 2 newtons por metro, cuando lo convertimos en una fuerza, se nos convierte en 147. De Ah, ahí. dale. Gracias, profe. Por favor. Bien, ¿alguna otra duda? Chat. Perfecto. Bueno, ¿quién quería preguntar con respecto a los exámenes? No los corregí porque a mí me tocó corregir el tema 2 y ni empecé a corregirlos. Les voy a ser sinceros. Voy a dejar de grabar esto. Vamos a desconectar acá. Recording stopped. Bien, no he podido sentarme a corregirlos. Y tengo, bueno, ustedes vieron cuántos somos. Así que tengo una pila. Lo único que les puedo pedir es que me tengan un poquito de paciencia. Tengo todos los temas 2 para corregir. Ahora, yo les pregunto, les fui preguntando a algunos y a algunas ahí en el curso, ¿cómo se sintieron con el examen? A ver el chat. Buenísimo, Mateo. ¿Y salieron bien las cosas? Bueno, buenísimo. ¿Y con lo teórico cómo les fue? ¿Por qué tenían tantas dudas con lo teórico? Recuerden, lo teórico parece complicado de tantas preguntas que eran. ¿Y era complicado? Ah, bien, bien, Santiago. Bien. Sí, da miedo ver tantas preguntas, ¿no? ¿Cómo eran incompletos? 5 puntos, tener dos. Eh, Antonella, perdón, no te entiendo. Tener 2 puntos sería como un 4 de 10. Recordemos que un 4 es el 60%. Tomó todas las cosas que... Sí, 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 sí. Sí, vi que con respecto al tiempo estuvieron bastante holgados en general. En general. Siempre va a haber, siempre va a haber algún rezagado y todo eso. Sí, ¿quién quería hablar? Agustín. No tengan miedo, ¿no? No sé si Agustín, pero yo quería cortar que respecto a lo del tiempo, eh, Sí, estuvo personalmente bien, porque sí. habiendo rendido un par de parciales más antes de este, el tiempo fue una problemática, la problemática principal, digamos, así Ajá. que
se aprecia el tiempo que hubo. Bueno, yo les quiero agradecer con los que pudieron escucharme. Gracias por la paciencia. Y bueno, creo que por lo menos debo yo en lo personal y creo que la universidad debemos ser eh, más comprensibles, ¿sí? Yo también me sorprendería que me hagan 10 preguntas teóricas, ¿sí? Adhiero a lo que dicen. Bueno, para el próximo, la clase que viene que tengamos, les voy a pedir que voy a corregir los trabajos del 2 y vamos a corregirlos entre todos. ¿Sí? Vamos a tomarnos media hora para resolverlos, porque todavía estamos así como muy, muy presentes el examen, así que vamos a dejarlo que madure un toque y lo vamos a corregir entre todos para ver si está. No sé si les sirve, no sé si les sirve, pero si ustedes les consideran que les va a servir, lo hacemos una corrección grupal la clase que viene. ¿Les parece? Fede, dígame. Federico, no. No, Agustín, yo solo corrige la parte teórica del tema 2. Leonardo, ¿en qué quedó lo del TP del año pasado? Hablamos con el director del área de física y nos dijo que esperemos para no hacer doble trabajo a los estudiantes que estén en condiciones de promocionar y ahí carguemos todos juntos. Por eso a los que fui conversando eh, ahí de manera personal, le fui diciendo, no, guárdelo para el segundo parcial o algún recuperatorio para la promoción. Profe, ¿hablaba del TP de errores? No, Lucas, hablaba eh, del examen, del primer parcial. De nada, Catalina. Bueno, si no tienen alguna duda, nos encontramos el lunes que viene, no, el otro, y avanzamos con esto, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. Saludos, que Gracias, tengan una linda profe. semana. Igualmente. Gracias.